Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo episodio de Parece Mentira, un podcast que trata de fake news, desinformación y periodismo caviar. Si no me equivoco, estamos en el 7º episodio de la segunda temporada. Llevamos 3 episodios, los aquí presentes, Fernando Saiz, Vicenta Clavero y yo mismo, Eduardo Vendala. Llevamos 3 programas consecutivos hablando de la desinformación en torno a la guerra provocada por Rusia contra Ucrania. Y hoy vamos a insistir. Vamos a insistir en la guerra, pero con un enfoque un poquito diferente. Hablaremos también algo de la guerra obvia que está ocurriendo ahora mismo, pero también de fake news y desinformación en guerras históricas, en batallas históricas. Ponte desde Flandes hasta ahora mismo. Entonces, hay ciertas similitudes, por no decir muchas similitudes, entre las distintas guerras que se han producido en distintas zonas del mundo a lo largo de la historia. Ya dijo un hispanista que lo primero que pierde, la primera baja que hay en la guerra es la verdad, y creo que es esto clarísimo. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que si os parece empezamos ya, sin más demora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Aquí sobreviviendo al frío polar que tenemos en esta fecha. Las navidades deben estar a la vuelta de la esquina. Sí, a las que empiezan otra vez, sí. Pues nada, Vicente, si te parece empezamos contigo. Cuéntanos algo de fake news en tiempos de guerra. Hay una fake news, un conjunto de falsas noticias que constituyen un ejemplo, obviamente un mal ejemplo, de desinformación histórica, que tiene que ver con que desembocó en la pérdida de las últimas posesiones que tenía el viejo imperio español en América, ¿no? Me refiero al hundimiento del acorazado estadounidense Maine, que se produjo el día 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana. Un poquito de contexto para situarnos. En aquel momento, España, que estaba en plena decadencia, luchaba dentro de Cuba contra unas fuerzas independentistas que pretendían que Cuba se separara del Imperio Español. Y Estados Unidos estaba bastante de acuerdo y prestaba apoyo a esas fuerzas independentistas cubanas, a tal punto que, como elemento coercitivo, situó uno de sus acorazados, el Maine, en la bahía de La Habana, so pretexto de defender los intereses estadounidenses en el país. Bueno, el caso es que el 15 de diciembre el acorazado estalla. Eso causa la muerte de 269 militares estadounidenses, de los 355 que componían la dotación del barco, y a partir de ahí se desencadenan una serie de acontecimientos que desembocan en la declaración de guerra por parte de Estados Unidos a España. ¿Por qué? Pues porque la presión de la opinión pública sobre el gobierno estadounidense se hizo insoportable debido a que varios medios muy influyentes adoptaron desde el principio, y en algunos casos en contra de todas las evidencias, el que había sido España la causante de esa catástrofe, de que había sido un torpedo español el que había volado el Maine y causado esa devastación a la que me refería antes, con el saldo de 269 muertos y apenas 94 supervivientes. ¿Por qué fue esto un fenómeno de desinformación, de fake news? Pues muy sencillo, porque había sobre todo 2 periódicos, el New York Journal y el New York World, que espolearon a la opinión pública, insisto, desde el primer momento, señalando a España como artífice de ese ataque.
los dos periódicos eran propiedad de personajes relativamente conocidos también aquí en España, ¿no? El Journal era de William Randolph Hearst, el Ciudadano Kane de la película, un hombre con bastante pocos escrúpulos a la hora de desarrollar su tarea editorial y uno de los fundadores, pilares de lo que luego se ha venido a llamar el amarillismo. Y el otro era Joseph Pulitzer, el que dio nombre a los célebres premios periodísticos que aún hoy, 100 y pico años después de aquello, se siguen concediendo en Estados Unidos a los trabajos de los medios. Bueno, pues esos periódicos, sin tener ningún tipo de información que lo avalara, se dedicaron a hacer que circulara la especie de que era España la que había provocado ese atentado o ese ataque en la bahía de La Habana contra su acorazado. La opinión pública se lo creyó y el gobierno de Estados Unidos declaró la guerra a España, con el resultado de que la Armada Española fue destrozada y en el Acuerdo de París de diciembre del propio 1898 se cedió, hubo que ceder Cuba a Estados Unidos y también otras posesiones como Puerto Rico, Filipinas. Y ahí se acabó lo poco que quedaba del Imperio Español en ultramar. Es decir, estamos hablando de una desinformación, de una fake news que tuvo unas consecuencias históricas muy importantes. ¿Y cómo sabemos que eso es desinformación? Pues muy sencillo, porque 100 años después aún sigue sin estar claro qué es lo que ocurrió. Y desde luego no hay argumentos sólidos que avalen que se trató de un ataque español. Y sí hay un elemento que difícilmente se compagina con que fuera España. Y es que España tenía todas las de perder si Estados Unidos, como finalmente ocurrió, le declaraba la guerra, porque estaba en inferioridad de condiciones en todos los ámbitos. Los propios, en concreto Pulitzer llegó a reconocer en privado que solo alguien que acabara de salir del manicomio podía creer que se hubiera producido un ataque de España a Estados Unidos, como sostenían sus periódicos, y el caso es que al final aquella especie cundió, circuló y nos costó lo que poco que nos iba quedando ya en Cuba. Inició la gran crisis socioeconómica que hemos venido arrastrando. La crisis del 98. La crisis del 98. Fernando. Muy bien. A mí me gustaría mencionar una exposición que se ha inaugurado recientemente en Madrid, una exposición que está en la Biblioteca Nacional, en la que se exponen documentos históricos que pueden ser considerados parte de los orígenes del periodismo español, ¿no? Entonces, algunos de estos documentos yo creo que pueden entrar en la historia como las fake news del siglo de oro español. Y entre ellos hay uno que me ha llamado especialmente la atención, y es una carta que dirigió en 1588 el ingeniero italiano Giulio Savornano a un compatriota suyo, que se llamaba Filippo Pigafetta, creo, en la que se hacía eco de las noticias según las cuales la Armada Invencible había llegado a las costas inglesas y que los españoles habían desembarcado 6.000 infantes y 30 piezas de artillería. También decía Savornano que el Drac, lo cita así, y que es una probable referencia al corsario inglés Francis Drake, el Drac, había huido y que había perdido 16 de sus mejores barcos. Obviamente nada de esto ocurrió, ¿no? Los españoles nunca llegaron a desembarcar en las costas inglesas y más bien lo que pasó fue que la Armada Invencible, fue hostigada por la flota inglesa y tuvo que retroceder y después fueron golpeados por un terrible temporal frente a las costas de Irlanda, como se conoce, que diezmó la Armada Invencible. Dicen las crónicas que solo regresaron a España 70 u 80 naves de las 130 que habían zarpado hacia allá y volvieron 11.000 marineros de los más de 30.000 que formaban la expedición, ¿no? O sea que hasta en conflictos bélicos con un desenlace aparentemente claro,
pues hay siempre la tentación de falsear la realidad, pues con propósitos inconfesables, ¿no? Este es uno de los episodios en los que he buceado para explicar por qué las guerras son tan fértiles en fake news a lo largo de la historia. Pues yo querría volver un poquito ahora al presente tan desastroso que tenemos en Ucrania, y hacer no una comparación, sino una narración sobre dos hechos muy similares en la historia de las guerras, uno de los cuales se está produciendo estos mismos días en Ucrania, que es la masacre de Bucha, que es una pequeña población de 30 y pocos mil habitantes a 10 kilómetros de Kiev, y la matanza del bosque de Katyn, que ocurrió en 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Si hoy mismo entramos en rt.com, que como saben nuestros oyentes es el medio principal de desinformación internacional de Rusia, russiantoday.com, hago un pequeño paréntesis, está capada, o sea, no se puede ver las redes sociales de rt.com en Occidente, ni porque Twitter, Facebook los han tapado, pero sigue teniendo su sitio web. En ese sitio web hablan de la matanza de Bucha muy tangencialmente y dando por hecho que es desinformación de Occidente, de Ucrania. Al tiempo que estamos viendo desde hace muy pocos días imágenes apabullantes y numerosísimas de medios prestigiosísimos como la BBC o France Press, y corroborados por periodistas de todos los medios del mundo que están por allí, que están presentes en Kiev y en Bucha porque las tropas rusas la abandonaron hace una semana, RT cree o simplemente se limita a decir que esto es un embuste de Occidente, ¿no? En ese embuste da cuenta incluso de que existe un batallón llamado Safari por parte del ejército ucraniano que se dedicó a hacer la performance en las calles de Bucha. Imagínate una performance haciendo fosas comunes. No sé quién hace una performance con fosas comunes, pero le pone nombre y apellidos a la gente de Ucrania que le pone que hizo la falsificación, que no es para nada cierto, de la matanza de Bucha. Por cierto, nosotros estamos grabando hoy 5 de abril. Esta tarde el presidente ucraniano Zelensky se va a dirigir a la ONU y más tarde al Congreso español, y posiblemente aportará más pruebas sobre la existencia de la matanza de Bucha, que en el último recuento iba por más de 300 civiles muertos. Yo simplemente, Eduardo, quería complementar un poco esto que dices sobre la masacre de Bucha, haciendo referencia a un extenso documento que acaba de publicar la BBC británica, que lo has citado tú antes, porque la BBC ha hecho un seguimiento escrupuloso de verificación de todos los argumentos que utiliza Rusia para justificar lo injustificable, ¿no? Para decir que ellos no son culpables de la masacre de Bucha, ¿no? Entonces, la BBC lo que utiliza son fotos, utiliza vídeos, utiliza imágenes por satélite que previamente fueron publicadas por el New York Times, utiliza testimonios, de tal forma que no hay ninguna duda, desgraciadamente, de que fueron las tropas rusas las que dejaron tras de sí pues una estela de destrucción y de muerte en la zona de Bucha. Esta mañana escuchaba creo que era la Sexta, me parece, la crónica de un fotoperiodista español que es Santi Palacios y otro que es Miquel Ayestarán, que han estado hablando con los vecinos, con vecinos de Bucha, y efectivamente ellos te cuentan efectivamente cómo su madre, su padre, sus abuelos están ahora mismo muertos y están tirados en la calle, los han enterrado a 1 metro de profundidad para que no se los coman los perros. Es decir, estamos hablando de cosas muy fuertes, ¿no? Y siguiendo un poco con la matanza de Bucha, y luego ya explico un poco las similitudes con Katyn, lo que se ha descubierto, y yo lo he visto por el canal de Telegram, es que el canal de Infor Napalm ha conseguido el listado
y la identificación de cuál era la unidad que estaba en Bucha antes de que recibieran la orden de retirada por parte de Rusia. Y era la unidad 51460 de la 64 Brigada de Artillería Motorizada de Rusia, que llegó desde Siberia, dirigida por el teniente coronel Omurekov Azanbekovich, y aportan también un listado de más de 100 componentes de esa unidad que serían los asesinos de la masacre de Bucha. Es decir, no solamente se ha identificado que no hay ningún tipo de fake news, que son cadáveres reales, y que los 300 que llevan ya son una pequeña muestra de los que van a encontrar, porque esta mañana también salió la noticia de que se ha encontrado un grupo de 14 personas torturadas y asesinadas en un sótano de un hospital de Bucha. Y eso sirve para conectar un poco con la historia, ¿no? La zona de Ucrania, de Polonia, del oeste de Rusia es una zona históricamente súper castigada por guerras. Estamos en otra fase de las guerras que datan del siglo XVII, cuando una mancomunidad lituano-polaca invadió o trató de invadir Smolensk, que es la zona rusa más próxima a esta zona de la que estamos hablando, y también hubo allí años de asedio, de acoso, de destrucción, de matanzas. En el año 40, los rusos entraron en Polonia, después de que los alemanes entraran en Polonia, invadieran Polonia por el este, los rusos entraron por el oeste. Perdón, al revés. Por el oeste entraron los alemanes y por el este entraron los rusos. En ese momento, los rusos se encuentran con un problema, los soviéticos, y es que han capturado a 237.000 personas en Ucrania, de los cuales casi 30.000 son oficiales del ejército y policías polacos. Entonces, cuando ya esto todavía estaba funcionando el pacto Molotov-Ribbentrop, es decir, no habían entrado en guerra Rusia y Alemania, pero entran enseguida cuando Hitler decide romper el pacto y entrar a invadir también Rusia, la Unión Soviética, y entonces la Unión Soviética en su retirada, una de las cosas que hace, a petición de la Brent Iberia, que era el jefe del Servicio de Información y Espionaje Exterior, que le hace una petición al Politburó y a Stalin, es acabar con la oficialidad polaca. Y entonces los asesinan a todos durante varias semanas en el bosque de Katyn. Esa matanza, que le costó la vida a 30.000 oficiales polacos y policías, se reprodujo también parcialmente en Kharkov, en uno de los campos de concentración que había, y en otro campo que había en la zona. Esa zona está súper castigada. Katyn está al lado de Smolensk, que es Rusia, la zona más próxima ahora mismo a Ucrania, en la parte suroccidental. Entonces, ocurrió exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Es decir, cuando se descubre, cuando llegan los alemanes a la zona de Katyn, descubren las fosas comunes, acusan a los rusos de ser los autores del asesinato. Los soviéticos y Goebbels organizan una campaña de info y desinformación por todo Occidente, con informativos de televisión de estos noticiarios de cine que ponían en los cines americanos y europeos en aquella época, acusando a los soviéticos. Los soviéticos, a su vez, acusaban a los alemanes y jugaban con las fechas diciendo que eran los autores de la masacre. Esa masacre ha quedado demostrado absolutamente que fue obra de los soviéticos. Y hay una circunstancia que lo demuestra del todo, y es el propio reconocimiento oficial por parte de Rusia y la disculpa a Polonia por parte de Yeltsin de la matanza de Katyn. Y más o menos lo único que vino a decir Yeltsin fue perdonadnos. Punto pelota. Eso es básicamente toda la consecuencia que tuvo Rusia y la Unión Soviética de la matanza de Katyn. Que, por cierto, el acta del Politburó, donde viene la firma de Stalin diciendo que sí a Beria, de que sí, que mataran a todos los oficiales polacos y los dejaran allí enterrados, se puede ver todavía en el Museo del Horror de Auschwitz en Polonia. Yo con esto doy paso a vos si queréis completar un poco estos temas. Ahí podemos venir más cerca. Por cierto, eso que estás contando me ha recordado así a bote pronto
salvando todas las distancias que se quiera, me ha recordado aquí lo que ocurrió en España durante la Guerra Civil, con los oficiales que estaban detenidos, presos, en la cárcel Modelo, que está donde ahora se encuentra el cuartel general del Ejército, en Moncloa, y que fueron trasladados, o mejor dicho, fueron sacados para su traslado teórico a Valencia, porque las tropas de Franco se encontraban ya muy cerca, en la ciudad universitaria, y no querían que, si entraba en Madrid, pudiera utilizar esa oficialidad que había en la cárcel Modelo para fortalecer su ejército. Fueron teóricamente sacados para llevarlos a Valencia y asesinados a mitad de camino en Paracuellos del Jarama, en un incidente cuyas consecuencias están sobradamente reconocidas y cuyas responsabilidades sí son más objeto de controversia histórica desde hace muchísimos años. La Guerra Civil Española fue como todas las guerras, ¿no? Fue un escenario propicio para la circulación de fake news y de mala información. Además, existe una fuente impagable para comparar en qué medida ambos bandos utilizaron esa estrategia para levantar el ánimo de los suyos, ¿no? En aquella época, cuando estalla la Guerra Civil, igual que sigue ocurriendo ahora, el diario ABC tenía dos ediciones, la edición de Madrid y la edición de Sevilla. Sevilla cayó enseguida en manos del ejército franquista, con Queipo de Llano al frente, y Madrid seguía, y así siguió hasta abril del año 39, en manos del gobierno republicano. Bueno, el gobierno republicano se incauta el ABC de Madrid, mientras que el ABC de Sevilla sigue funcionando bajo la protección y la inspiración de Queipo de Llano. Con lo cual nos encontramos una misma cabecera en dos bandos distintos. Bueno, pues ABC tuvo la feliz idea, hace ya bastantes años, hará 20 o 30 años, de publicar algo que se llamó ABC Doble Diario de la Guerra Civil. Y ellos mismos comparaban ahí sobre cada día de la guerra qué contaba uno de la marcha de su marcha, de la marcha de los combates, y qué contaba lo otro. Entonces es fantástico poder ver cómo de un mismo hecho hacían versiones absolutamente incompatibles, con el ánimo de siempre de ensalzar los éxitos propios y subestimar los éxitos del enemigo para mantener la moral de guerra, que es fundamental en cualquier conflicto bélico. Yo recomiendo, no es fácil ya conseguirlo, pero una lectura de eso, si no se lo puede uno leer porque son muchísimo contenido, la verdad es que es muy revelador, ¿no? Muy revelador de cómo se puede utilizar, mirar con distinto prisma un mismo hecho y contarlo conforme a tu conveniencia, aunque ello suponga una desinformación evidente para tu público, con la particularidad de que en este caso se trata de una misma cabecera que fue dividida por dos durante la Guerra Civil. Si me permites un momento, Fernando, antes de darte paso, simplemente es que me ha recordado sobre la matanza de Katyn. Hay un par de libros que yo puedo recomendar. Uno es un libro y otro es una novela. El libro es de un periodista investigador alemán, se llama Thomas Urban, que vuelve a investigar 50 años después, 60 años después, la matanza de Katyn. Y una de las piezas importantes de este libro es el detalle sobre cómo Goebbels trata de transmitir, sobre todo a través de Radio Berlín al principio y luego a través de noticiarios, la autoría de los soviéticos y cómo se defiende también con medios Stalin. Es muy interesante. Y otro libro es una novela de Philip Kerr, que es un autor ya fallecido escocés, que tiene un personaje muy apasionante. A mí me gusta mucho, un detective que se llama Bernie Gunther, que es un oficial nazi a la fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, al que destinan su jefe, que es Heinrich, lo destina a que investigue la matanza de Katyn, y es una novela. Entonces esa novela tiene una enorme parte de documentación
pura y simplemente cierta sobre la matanza de Katyn. Yo creo que remendar los dos. Tanto el libro de Thomas Urban como el libro de Philip Kerr. El libro de Philip Kerr se llama Un hombre sin aliento y es de 2014. Fernando, cuando quieras. Bueno, pues yo creo que nos hemos comido ya que ha sido el tiempo del episodio. Pero sí, yo creo que deberíamos hablar un poco de una de las fake news más conocidas o más publicitadas, que fue la que dio lugar a la guerra de Irak. Correcto. Yo creo que Eduardo tiene una posición un poco distinta, pero yo quería decir que tengo algunas dudas de que aquello fuera realmente fake news. Y me explico. Si nos remitimos al concepto de fake news, es decir, que es una información fabricada en forma de texto, de artículo o de imágenes que pretenden hacerse pasar por noticias, yo creo que el tema de Irak y de las armas de destrucción masiva no encaja exactamente. ¿Por qué? Pues porque aquello evidentemente fue un engaño. Parece ser que la raíz de todo fueron dos desertores iraquíes que engañaron a los servicios de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no? Pero que quizá no encaje muy bien en el concepto estricto de fake news. Aunque evidentemente lo que es clarísimo es que aquella guerra se basó en una mentira, y fue una mentira de las gordas, porque evidentemente no había armas de destrucción masiva en el Irak de Saddam Hussein. Sí, yo solamente por aportar, sí, discrepo como tú, porque una de las publicaciones que se tragó hasta el fondo, las mentiras, alentadas sobre todo por Dick Cheney, en aquel momento vicepresidente de Estados Unidos, que al revés que el resto de vicepresidentes pintaba mucho, fue el New York Times. El New York Times puso en primera plana que existían las armas de destrucción masiva, que no existían. Claro, pero que estaba contaminada por la mentira previa, ¿no? Sí. Y además, el New York Times, tengo que decir que en un ejercicio, yo creo que de rigor periodístico, publicó, después de la invasión de Irak, publicó una disculpa pública diciendo que sus mecanismos de control y verificación no habían funcionado y que lo iban a extremar. Sí. O sea que efectivamente, digamos que esa mentira que nació en los desertores iraquíes, pues obviamente se fue trasladando a canales de comunicación y al final generó un clima en la opinión pública que sobre todo lo que llevó a la guerra. El gobierno Bush era una justificación para lanzar la invasión de Irak, que ha sido la peor guerra, o sea, la peor idea que ha podido tener un presidente de Estados Unidos en su historia ha sido lanzar la invasión de Irak, porque todas las consecuencias de ruptura de la sociedad en general, del planeta, en dos bloques distintos, ha sido consecuencia de la guerra de Irak, que se cobró más de 1 millón de vidas, sobre todo iraquíes. Solo 11 españoles, sabes que nosotros también hicimos Aznar hizo seguidismo de la enorme apuesta, y esto es consecuencia de mentiras, publicadas unas y simplemente difundidas otras entre la dirección del gobierno americano, porque si recuerdas, Cheney visitó un montón de veces a la CIA, a la INC, a todas las organizaciones de seguridad estadounidenses para presionarlas de que falsificaran los informes oficiales para que dijeran que había armas y mandar las tropas. Esto no tiene precedentes en la historia, que yo creo. Por eso yo creo que el hecho de que fuera la manipulación entre los medios, sobre todo, lo que provocó a la opinión pública como que había que contraatacar, lo que generó la guerra de Irak. En mi opinión sí que es un caso de fake news. Pero bueno, para eso están ya cualquiera que pueda. Seguro que las opiniones son contrapuestas y el caso es que eso fue otro de los muchos desastres que genera la guerra. Yo creo que ahora sí que llegamos al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias a Fernando, a Vicente y a Chema de Formato Podcast, que como todos los días, todos los episodios, nos permite estar con vosotros. Muchas gracias a todos. Saludo. Un saludo y hasta pronto.